Hola, ¿cómo andas? Como siempre te invito a que te suscribas al canal de HQ para no perderte ningún video nuevo. Vos en el canal vas a encontrar todo lo que te haga falta para ciencias químicas en la sección correspondiente. Además, te súper recomiendo que te suscribas a los cursos full que aparecen en este link de aquí, que te van a redirigir a todas las materias que vos precises. Física, matemática, química. Lo que te haga falta ya lo tenés disponible en HQ. Ahora sí arrancamos con la clase. Bien, vamos a empezar a ver esta temática de la unidad uno, que es la construcción del conocimiento científico, ¿no? Qué difícil este tema, porque todavía inclusive hay gente, los epistemólogos, que no se ponen de acuerdo de lo que es la construcción del conocimiento científico. Nosotros tenemos una forma de enseñarlo a todo esto y sobre todo el método científico que yo se los muestro al final, ¿no? Entonces primero me baso un poquito en todo el material que me pasó Carlos, que ustedes deben tener en su cuadernillo, en su material de estudio, y después yo les muestro cómo se enseña esto, ¿no? Entonces veamos, ahí lo primero que le ponen es, vamos a hablar sobre la ciencia y los científicos. Y ahí la primera pregunta que hacen es, ¿qué es ciencia o científico, no? ¿Alguien se anima a decir qué es ciencia? O al menos si tiene algún conocimiento, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Alguien tiene ya algo en su cabecita y sabe lo que es ciencia o lo que son los científicos? Puede ser que la ciencia sea aquello que se pueda comprobar experimentalmente. La ciencia, algo que se pueda comprobar experimentalmente. Bueno, sí, ahí estás haciendo uso de uno de los pasos del método científico. Muy bien, puede ser. ¿Alguien más tiene idea de qué es la ciencia? Puede ser Un un conjunto. conjunto de conocimientos. Sí. Hablaron las dos juntas, me encantó. Bueno, a ver, ¿cómo me dijo la primera niña que habló? Un conjunto de conocimientos. Muy bien, también puede ser una definición. Perfecto. ¿Alguien tiene algo más sobre lo que es ciencia? Bien. Entonces, vamos a empezar a desglosar un poquito de esto de lo que es ciencia. Más o menos vienen encaminados, o sea que la ciencia es un sistema, le faltó decir ordenado, ¿no? Un sistema ordenado de conocimientos. Y esos conocimientos a la vez están estructurados, ¿sí? Estructurados y estudian, investigan, interpretan todos los fenómenos de la naturaleza y no de la naturaleza, ¿no? Porque hay muchos fenómenos que se estudian en los laboratorios. Entonces, siempre decir que es un sistema ordenado de conocimiento y que estudia los fenómenos de la naturaleza, bueno, ahí nos estaríamos quedando corta con la definición, porque en realidad le tendríamos que agregar que se puede estudiar, interpretar, observar y demás todos los fenómenos, además de los fenómenos naturales. También hay ciencias que se encargan de estudiar todos los fenómenos sociales, ¿sí? Y también algunos artificiales, por ejemplo. Son los que yo les estoy diciendo que se pueden realizar, por ejemplo, tranquilamente en un laboratorio, ¿no? Teniendo medida todas los factores que deben estar para realizar o para descubrir algo, ¿sí? Ya sea la temperatura, la humedad y demás, deben ser todos parámetros que están medidos, ¿no? Y controlados en un laboratorio. No podemos hacer un experimento librado al azar, tenemos que tener en cuenta todos los factores. Ahora, este conocimiento científico que se obtiene mediante la observación y experimentación en estos ambientes específicos, hay autores que interpretan que no es justamente el primer paso por el cual se comienza a realizar la ciencia la observación, ¿sí? Porque toda persona que realiza observación ya está cargada de un conocimiento previo, se comprende. Cuando un científico
quiere realizar algo, quiere observar algo, quiere descubrir algo, y observa, vamos a hablar de la naturaleza, porque bueno, la biología me lleva para ese lado y todo lo que es medicina, y observa, ¿no es cierto?, la naturaleza, por ejemplo, ya tiene cargado un montón de conocimientos, ¿se comprende? O sea que esa observación, y decir que esa observación es lo primero con lo que empieza un científico, es un error, ¿sí? Porque nunca se empieza con la observación, porque siempre tenemos los prejuicios y teorías previas. Hay gente que ya ha escrito sobre eso, y indudablemente que un científico no se va a parar ante algo y va a decir, a ver, voy a mirar, no sé, este árbol, y voy a descubrir qué es lo que tiene, la sombra que da, por qué da la sombra, por qué se le caen las hojas, porque... No, evidentemente que desde el momento que uno se presta a la observación, es porque ya tiene idea de lo que quiere descubrir o de lo que le interesa saber de ese objeto que va a observar. ¿Se comprende? Entonces ahí ya vamos desmitificando todo esto de lo que hacen los científicos y el uso de ese método científico tan lineal, que de hecho ya se ha dejado de lado, ¿no? Esos pasos del método científico. Y además hablar de la observación, y que de esa observación, vieron que siempre nos dicen que los científicos, la observación debe ser objetiva. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Se podrá tener una observación de lo que fuera de una manera objetiva si los que observan son seres humanos, somos personas? Para mí no, porque siempre cada uno tiene como una visión diferente de las cosas. Exactamente. No somos totalmente objetivos a la hora de observar, ¿sí? Para hacer ciencia. ¿Por qué? Porque siempre está nuestros conocimientos previos, y la subjetividad siempre surge, y siempre están nuestros prejuicios, ¿sí? Entonces, también es un error decir que la observación es totalmente objetiva. De hecho, dicen que tiene que ser objetiva, pero no lo es, porque la persona que mira, sí, está cargada de un montón de sentimientos, prejuicios y lo que fuera, que no la hace a esa observación objetiva el 100%, ¿sí? Entonces, ahora haciendo ya esta introducción, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes piensan que todos podemos hacer ciencia? Sí, Muy bien. ¿Por qué? porque, o sea, todos podemos investigar, observar, y no es como que tenemos un manual de cómo hacerla, o no hay que ser especialistas en esto, digamos, de cómo realizarla. Claro, muy bien. Porque la ciencia está en todos los aspectos en la vida cotidiana. Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo? Muy bien. O sea que, entonces ahí ya desmitificamos otra cosa, ¿no? Que la ciencia la pueden hacer nada más que los científicos. No, la ciencia lo hacemos todos nosotros, y de hecho, permanentemente estamos haciendo ciencia sin que nosotros nos demos cuenta. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Cuando nos duele el estómago y nos preparamos un té, nos hacemos una infusión, indudablemente ahí estamos aplicando sin saber nosotros la ciencia. ¿Por qué? Porque estamos aplicando las propiedades que puede tener esa hierba de esa infusión, ¿sí? Y eso es ciencia. Y nosotros no lo sabemos. Vieron que está el té de tilo, el té de manzanilla, el té de esto, y nosotros sabemos, bueno, el té de tilo es para esto, el té de manzanilla para lo otro, y demás. Eso es hacer ciencia. Y eso lo hacemos no solamente con ese ejemplo, sino que en toda nuestra vida diaria, ¿sí? Porque la ciencia está en todo y lo usamos todos los días. Todas las personas, lo sepan o no, hacen ciencia, ¿sí? O sea que, ¿qué aplican? Y muy bien lo que la compañera dijo, que todos observamos, muy bien. Porque eso es hacer ciencia, aplicar la observación, el ensayo, errar, en fin, o sea, todos, cuando realizamos cosas cotidianas sin darnos cuenta, estamos realizando ciencia. Y miren, les doy un ejemplo. Por ejemplo, no sé si ustedes, alguien anda en bici, ¿no? O en auto, lo que fuera. Entonces nos disponemos a salir en la bici o en el auto y vemos
que tenemos una goma baja. Ajá, ¿eso qué sería? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos observando. Perfecto, estamos observando. Y eso nos pasa a diario, ¿no? Entonces después decimos, y nos hacemos preguntas, hoy, ¿se me habrá pinchado la goma? ¿Estará desinflada? ¿Sí? Entonces cuando nos hacemos esas preguntas en la vida cotidiana, y que yo elegí el ejemplo de la bici, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Esas preguntas, ¿qué serían? Hipótesis. Planteamiento. Hipótesis. Hipótesis, muy bien, hipótesis, que es uno de los pasos de este famoso método científico, muy bien. Entonces yo, Profe, ¿sí? disculpe que pregunte. El primer paso entonces del científico es todos los conocimientos anteriores que tiene antes de hacer la observación. No, mi amor. A ver, el método científico a vos te lo enseñan que la observación es el primer paso. Lo que Ajá. vamos a seguir lo que a vos te muestran en tu cuadernillo. Cuando terminemos de ver todo lo de tu cuadernillo, yo te voy a mostrar por qué el método científico no empieza con la observación. ¿Sí? Y les pongo un montón de filminas explicándoles por qué y cuánto no tiene de cierto todo lo que hablan del método científico. Si a vos te ponen que el método científico es observación, hipótesis, experimentación y todo eso, lo vamos a ver así. Yo después te enseño por qué no comienza con la observación, pero vos has visto en algún libro que te digan que la observación empieza con tus conocimientos previos y con todo la carga de conocimiento que vos tenés. Eso no lo van a ver en ningún lado. ¿Se entiende? Vamos paso a paso, ¿sí? Vamos a ir desglosando todo esto hasta que lleguemos a método científico. Y ahí nos vamos a meter en una encrucijada, ¿sí? Entonces sigamos, ¿no? Miren, entonces ustedes dicen, bueno, o se me desinfló o se pinchó. ¿Sí? Entonces eso, muy bien, son hipótesis. Entonces, ¿qué hago yo? La inflo, ¿no es cierto? A la goma. Si no se infla, indudablemente no era que estaba desinflada. Entonces tengo que volver a la primera hipótesis que yo me había hecho, ¿no es cierto? Entonces me voy y la parcho, porque indudablemente está pinchada. Y si eso resultó y no se me desinfla, listo, perfecto. Entonces quedó aprobada, digamos, la segunda hipótesis de que esa goma, sea del auto o sea de la bici, estaba pinchada. Y con ese simple ejemplo, yo les muestro que nosotros utilizamos el método científico que usan los científicos permanentemente en nuestra vida diaria. Y es un ejemplo claro de que nosotros siempre estamos haciendo ciencia, ¿sí? Y no somos científicos. Y otra cosa que hay que demitificar, antes de empezar ya a introducirnos en esta materia, es que los científicos no son allá personas superdotadas, que tienen un alto coeficiente intelectual y demás, no, Los científicos sienten, piensan igual que nosotros, son personas igual que nosotros, y de hecho, cuando a un científico se le atribuye un descubrimiento, detrás de ese científico hay un montón, ¿sí?, de otros ensayos producidos por otros científicos, y yo ya les voy a contar, por ejemplo, el caso del ADN, que han influido para que ese científico o se gane el premio Nobel o se lleve los laureles, como dicen ustedes, ¿no? Y hay décadas y décadas de investigación después de cada logro científico, ¿no? Entonces eso es otra cosa que hay que demitificar, ¿no? Que los científicos son esas personas que están allá arriba, intocables, y que son como seres que, wow, uno dice científicos deben ser diferentes a nosotros. No, son iguales a nosotros, ¿sí? Y de hecho yo les voy a demostrar que son curreros y tránfugas igual que nosotros, igual que somos nosotros. Yo ya les voy a contar todo el caso del ADN, cómo se llegó a descubrir el ADN, y ustedes ahí me van a decir. Entonces, miren. Qué interesante el ADN. ¿Cómo? Qué interesante el ADN. Ah, sí, el ADN fue uno de los descubrimientos más maravillosos que tenía que ver con la perpetuación de la especie y con la genética, pero miren, ahí entra desde Darwin, con la teoría de la evolución, hasta Mendel y demás. Yo ya les voy a contar esa historia. Pero sigamos acá. Yo siempre los voy llevando, siempre doy muchos ejemplos y los voy llevando, ¿no? Así, no me gusta dar las cosas teóricas así,
porque me parece que así no se arma todo el conocimiento, hay que ser no conductista, sino constructivista. Vamos a ir construyendo todo esto con ustedes. Entonces ahí les dice, su apuntito, que la ciencia es algo tan presente en nuestra vida cotidiana que se podría pensar que su significado es evidente, ¿no? Sin embargo, a la hora de que a nosotros nos dicen qué es ciencia, y bueno, empezamos a dudar, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿cómo defino lo que es ciencia? Si bien ustedes medianamente estaban encaminados, ¿no es cierto? Y ahí habla y les pone lo que dice este filósofo y físico Alan Chalmers, que describe esta percepción. Y miren cómo la describe. En la era moderna se siente un gran aprecio por la ciencia. Aparentemente existe la creencia generalizada de que hay algo especial en la ciencia y en los métodos que utiliza la ciencia, que es el método científico, se refiere, ¿no? Cuando a alguna afirmación, razonamiento o investigación se le denomina científica o científico, se pretende dar a entender que tiene algún tipo de mérito, ¿sí? O una clase especial de fiabilidad, o sea, fiabilidad se refiere a que es verdadero y que realmente podemos dar, le podemos dar la razón a ese científico de lo que investigó. Es verdadero, es coherente, ¿sí? Además, es el léxico que usan los científicos y demás, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Con lo que dijo este señor Chalmers, que estaba muy encaminado, porque además de ser físico, al ser filósofo, ¿no? Le introduce esa otra mirada de la filosofía, ¿sí? Y de la ética, diferente a lo físico, ¿no? Entonces, a ver, avancemos. Bien. Bueno, ahí yo les puse que se registra importantes discusiones y diferencias entre los epistemólogos. ¿Saben lo que son los epistemólogos, no? Los epistemólogos son justamente lo que estudian, lo que hacen los científicos. ¿Qué estudian? ¿Por qué construyen esas teorías? ¿Con qué método lo hacen o qué métodos utilizan? ¿Cómo interpretan? ¿Sí? ¿Cómo hacen sus hipótesis? ¿Qué lenguaje usan? Todo eso estudian los epistemólogos, ¿no? Acerca, dice, de cuáles son los rasgos que caracterizan la ciencia. Y para analizar esto, le proponemos la siguiente actividad. Bueno, y acá van a empezar a trabajar ustedes. Bueno, ahí yo les puse lo que significa epistemología, que es una disciplina que se ocupa del conocimiento, ¿no? ¿Van comprendiendo más o menos hacia dónde los voy llevando? Entonces... Sí, profe. Muy bien, sigamos. Sí, profe. Entonces miren así, ahí dice, así podríamos presentar muchos ejemplos y contraejemplos en donde una misma actividad pueda ser considerada o no como científica. Entonces acá vamos a empezar a desglosar por qué hay ciertas actividades que se las considera científicas. Si la tarea de cocinar un alimento es idéntica, ¿por qué es científica cuando se realiza en un instituto de investigación y no lo es cuando lo hacen en una panadería? Vemos entonces que definir ciencia no es tan simple, ya que depende de muchas cuestiones. Y miren de las cuestiones. Pareciera que la definición de ciencia no solo depende de lo que se hace, sino quiénes lo hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y dónde lo hacen. Entonces eso engloba una cantidad de características en una sola definición que es hacer ciencia, y que es muy complicado de definir ciencia. Por eso yo empecé esto preguntándoles a ustedes, ¿ustedes saben lo que es ciencia? No es fácil definir lo que es ciencia, y se dan cuenta ahí, cuando hicimos el ejercicio de diferenciar lo científico y lo no científico, lo que dice ahí, la ciencia no solo depende de lo que se hace, sino quiénes lo hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y dónde lo hacen. O sea, esto es en qué condiciones se realizan esta ciencia. Es por esto que a la hora de analizar la ciencia y el conocimiento deben ser comprendidos primero, ante que nada, como yo les dije a un principio, como actividades humanas. Y como actividades humanas van a estar llenas de todas las características que tenemos los humanos, ¿sí? Todas, las que ustedes le vengan ganas. Yo ya después les cuento la historieta del ADN.
Como toda actividad humana es cambiante y también lo es su definición. ¿Sí? O sea que la definición de ciencia ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y a lo largo de la existencia de la humanidad, el hecho de hacer ciencia ha ido cambiando. Miren, ahí dicen que el científico Bernal afirma que la ciencia es de naturaleza cambiante y que lo es en mayor medida que cualquier otra ocupación humana. Y de hecho es así, ¿sí? Porque la ciencia está en permanente cambio. Y no solamente en permanente cambio. Yo, por ejemplo, les hago siempre los ejemplos de biología, pero en ciencias biológicas no está nunca dada la última palabra. Porque cuando enseñamos algo, ¿sí? Como que es lo último, ya vienen los científicos haciendo una investigación más profunda y me pueden refutar esa teoría, ¿sí? Entonces yo ya tengo que explicar ese fenómeno desde otra perspectiva y de otra forma. ¿Se comprende? Porque la ciencia no es estática. Esto ha ido cambiando y de hecho, eso que nosotros decimos que va cambiando los paradigmas, es por eso, porque en un tiempo hay un paradigma y se dicta un paradigma que se refiere a esa época, tiempo y lugar geográfico. Pero a medida que el tiempo va pasando, sí, ese paradigma va cambiando. ¿Vieron cuando que es muy común que digamos ahora es un cambio de paradigma? El paradigma está cambiando. Y sí, y es cierto, porque así como la ciencia, todo cambia y va cambiando a medida que va pasando el tiempo. Porque las personas no son lo mismo, porque tenemos acceso a otra clase de conocimiento, porque tenemos y echamos mano a tecnología mucho más avanzada con la que contaban hace 10, 20 o 30 años atrás. Y se entiende entonces por qué esta ciencia no es estática y es dinámica y va cambiando, y van cambiando así los paradigmas y las teorías. Inclusive las teorías van cambiando, ¿sí? A medida que se van investigando cosas nuevas y se van sabiendo cosas nuevas. Entonces, la ciencia, ahí les puse, está cambiando muy rápidamente, dado que es uno de los logros más recientes de la humanidad. Y por esto, la definición de ciencia ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo acá les voy a dar otro ejemplo. Los homínidos, ¿sí? Comían antes carnes crudas. ¿Hasta cuándo? Hasta que descubrieron el fuego, ¿sí? ¿Qué pasó con estos homínidos? Cuando descubren el fuego, comienzan a cocinar esa carne cruda de los animales que cazaban, porque eran nómades, e iban atrás de las manadas. Entonces empezaron a cocinar la carne. Cuando se comienza a cocinar la carne, se obtienen proteínas que hasta ese momento con la carne cruda los homínidos no incorporaban al organismo. ¿Sí? Entonces estas proteínas extra que les provee a ellos la carne cocida hizo que el cerebro, ¿sí? El encéfalo, mejor dicho, que es todo lo que es cerebro, bulbo, protuberancia y demás, dentro de todo lo que es el cráneo, fue aumentando de tamaño. Y de ahí la diferencia de los homínidos que manejaron el fuego con el resto de los mamíferos. ¿Se comprende eso? Porque aumentó el tamaño del cerebro y por ende el peso, ¿no? Que el hombre tenga un cerebro más pesado que la mujer, ese es otro mito de que los hombres tienen mayor inteligencia que la mujer, ¿no? Es cierto que anatómicamente es más pesado, pero no es cierto que tienen mayor capacidad y mayor inteligencia, ¿no? Como había dicho otro científico. Eso se comprobó, obviamente, que no es así. Anatómicamente es más pesado, pero los dos tienen la misma capacidad y la misma inteligencia. Entonces, miren, eso que realizaron esos homínidos, ¿sí? Fue un descubrimiento, obviamente, el descubrimiento del fuego, pero no podemos decir por eso que eso fue científico. ¿Se comprende? ¿Sí? Sino que fue un acto casual. Fue casual que le gustara más capaz la carne cocida que la cruda, y fue casual que al comer esa carne cocida, ellos incorporaran proteínas que les hizo crecer el cerebro. ¿Se comprende? Pero eso, de científico, ¿se entiende? Y no lo podríamos catalogar dentro de los científicos, ¿se entiende? Yo lo catalogaría dentro de lo que es procesos evolutivos, o lo que es la evolución misma. ¿Se comprende? Después les dice ahí,
En el albor de la civilización era únicamente un aspecto del mundo del mago, del cocinero o del forjador, y solo en el siglo XVIII comenzó a adquirir cierto estado de independencia que la ciencia, porque antes, en la época en que donde existían los magos y los chamanes, se creían que ellos eran los conocedores del conocimiento y de la sabiduría. Entonces todos recurrían a ellos, ¿sí? Para que le dé consejo, para que le diga cómo le va a ir en la guerra, para que los cure y demás. Entonces se creía que estas personas eran los únicos portadoras del conocimiento. ¿Sí? Esto después fue cambiando a partir del siglo XVIII, donde esto va adquiriendo cierta independencia, ¿no es cierto? Y inclusive este tipo y esta tradición fue cambiando, a pesar de que ahora, actualmente, chicos, hay civilizaciones y tribus que todavía existen los chamanes, o los magos, o los brujos, o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Esto no ha desaparecido, todavía existe, hay civilizaciones que están y siguen con con esa idea de que existe una persona que concentra todo el conocimiento y que todo lo sabe, ¿no? Y que todo lo hace y que tenemos que recurrir a esa persona. Con frecuencia es más fácil reconocer a lo científico que saber qué es ciencia, y eso es cierto. Nosotros sabemos de identificar más a lo científico, inclusive ustedes cuando van estudiando y van leyendo qué hizo fulano, qué hizo sultano, es más fácil identificar qué es una persona científica, qué es esa persona que se capacitó, que observó, que experimentó, que le erró, que volvió sobre lo mismo, que no, dijo esto no da, voy a probar con otra cosa. Es más fácil decir o definir lo que es un científico a lo que es una ciencia, ¿sí? O lo que es ciencia, ¿sí? Entonces, realmente una definición fácil de ciencia, como yo les puse ahí, sería qué es lo que los científicos hacen. Pero claro, esto es como decir qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Entonces, esta definición es muy fácil. Decir ciencia es lo que los científicos hacen. Ajá, bueno, ¿y qué hacen los científicos? Entonces estaríamos en lo mismo. Seguramente ustedes le ponen ahí, tiene una noción o definición de qué es científico, o al menos puede plantear algunas de sus características. ¿Alguien me puede decir, al menos, qué característica o qué piensan que es científico? Yo pienso que es una persona que ha estudiado una ciencia o algún campo de investigación y ha adquirido conocimientos. Bien. Más allá. Muy bien. Yo creo que es una persona que constantemente se pregunta el porqué de las cosas. Muy bien. Muy bien, esa me gustó. ¿Y quién piensa? ¿Qué otro de ustedes piensa algo más de lo que es un científico? A ver. Es una persona que realiza actividades para generar conocimiento. Muy bien. Entonces Investiga. Para satisfacer las necesidades también. Perfecto. Entonces yo ahora les voy a cambiar la pregunta. Entonces yo ahora les voy a decir que ustedes me digan 5 palabras sueltas que se asocien a la palabra científico. ¿Qué palabras ustedes asocian con científicos? No ¿Puede ser experimentar? No palabras sinónimos a científico, palabras que ustedes interpreten que se relacione o que se asocie con la palabra científico. Investigación. Bien. Analizar. Crear. ¿Qué cosa? Especializado. Hipótesis. Evolución. Evolución. Universo. Universo. Bueno. Pregunta. ¿Cómo? Racional. Pregunta. No se escucha. Inquietud. Inquietud. Bueno. Descubrir. Descubrir. A ver, voy a ir anotando, chicos. Descubrir, me dijeron. Inquietud. Racional. Racional. Racional o investigar. Curiosidad. Universidad. Puede ser crear. Crear. Creo que alguien... Especializado. Ser curioso. Investigar. Curiosidad.
Muy bien. Bueno, a ver, les leo lo que dijeron. Descubrir, inquietud, racional, me parece que dijeron en algún momento, o escuché mal, universidad, crear, investigar, curiosidad. Muy bien. ¿Se le ocurre alguna otra palabra más que nos podamos asociar a científicos? Especializado. Experimento. Laboratorio. ¿Cómo? Laboratorio. Experimentar. Conocimiento. Conocimiento, ahí me va gustando, conocimiento. Bien, Especialidad. especialidad, Puede ser mezclar también. bueno, mezclar. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre alguna otra? Evolución. Probar. Probar. Bueno, lo anotamos acá. Probar. Muy bien. Bien. A mí se me ocurrió una palabra que ninguno de ustedes lo dijo. Al menos no la anoté aquí. Y que la venimos nombrando desde un principio. Método. ¿No se les cruzó por la cabeza esa palabra? ¿Método? Metódico puede ser. Bueno, No se me hizo ocurrido. Metódico, sí. bien. No sé si me dijeron investigar, me dijeron experimentar, y hay otra palabra que yo había puesto, que también había relacionado, pero muy bien ustedes todas las palabras que me dijeron. Pero miren, yo también con qué palabra la relacioné. Con capacitarse. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está relacionado esa palabra con científico? Sí. Sí. Totalmente. Sí. Los científicos están estudiando permanentemente. Y hay otra palabra que yo había notado también, que es habilidad. ¿Ustedes piensan que el científico tiene una habilidad, ¿cómo les puedo decir?, que los caracterice como científico? Para mí sí. Sí, para mí sí. Claro que sí. Tienen desarrollado justamente los sentidos, porque tienen ese sentido de la curiosidad, y creo que ustedes me dijeron curiosidad. Tienen totalmente desarrollado el sentido de la curiosidad, ¿sí? Entonces, por ahí, lo que nosotros vamos caminando y vemos algo y en realidad no le damos importancia, el científico se va a parar y se va a preguntar el por qué se produce, y se va a hacer todas esas preguntas. O sea, tiene mucha curiosidad el científico y tiene mucha habilidad, ¿sí? Entonces, eso, ahí ya empezamos a diferenciarnos un poquito de los científicos, a pesar de que son personas como nosotros, ¿sí? Con la diferencia que nosotros, como seres normales, ¿no es cierto? Porque nosotros, ninguno somos científicos, excepto que haya alguno ahí del otro lado de la pantalla, yo por lo menos no lo soy, no tenemos, ¿sí?, algunas cualidades desarrolladas que estos científicos sí lo tienen. ¿Se comprende? Y no tienen esa curiosidad, porque, por ejemplo, allá por 1953, cuando se descubre y sacan ya la doble hélice del ADN y cómo es, después de todos los dimes y diretes, imagínense que en esa época el común denominador de las personas de esa época, ¿sí?, indudablemente ni les iba ni les venía cuál era la molécula que era la responsable de la herencia, cuál era esa molécula que se transmitía de una célula madre a las células hijas. Indudablemente el resto de la comunidad, que podríamos haber sido en ese entonces cualquiera de nosotros, no estábamos interesados por eso. Sin embargo, estaba en ese grupo de científicos queriendo dilucidar cuál era la molécula que era la responsable del material hereditario que se transmitía a los hijos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y ahí entra el trabajo de los científicos. Y de ahí se diferencian, a pesar de que son seres humanos como nosotros, que sienten, que lloran, que se frustran, ¿sí?, y todos los sentimientos que podamos tener nosotros. Pero miran y tienen esa mirada un poquito más allá.
¿Se entiende con eso? ¿Le vamos dando ya el marco a esto? ¿Alguien tiene que preguntar algo? ¿Alguien no le cierra algo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces miren, ahí dice ciencia, concepto. La ciencia puede ser dividida en dos etapas fundamentales, ¿sí? La etapa del proceso empírico o espontáneo del conocimiento. Empírico significa que se basa en la observación y en la experimentación, ¿eh? Y etapa de la construcción de la ciencia como una forma especial de conocimiento. Desde la visión actual, la ciencia es reconocida como cuerpo de conocimiento con las siguientes características. Y acá esto ya me gustó más, porque aquí ya le vamos dando un poquito más de forma a esta definición de ciencia. Y miren las características de ciencia que me dan aquí. Capacidad explicativa tiene la ciencia, descriptiva y predictiva. Carácter crítico tiene la ciencia, ¿sí? Fundamentación. Tiene carácter metódico, ¿sí? O sea que va siguiendo un método. Tiene sistematicidad, o sea que es ordenada. Comunicación mediante un lenguaje específico, ¿sí? La ciencia y los científicos, cada vez que escriben un trabajo científico, tiene un cierto lenguaje, ¿no es cierto? No lo van a escribir como nosotros escribimos a diario, ¿no es cierto? Hay un lenguaje científico preciso. Y la objetividad, que eso de la objetividad, después también está en tela de juicio, ¿no? Porque nadie, por más científico que sea, es totalmente objetivo, ¿sí? Siempre tiene esa cuota de subjetividad, ¿sí? Siempre tenemos esa carga de subjetividad encima porque somos seres humanos, y los científicos son seres humanos. Entonces, sigamos avanzando acá, y dice, miren, la ciencia es conocimiento, cuerpos de ideas, porque implica una representación, una interpretación, una comprensión, una descripción y o explicación de algún objeto o sector de la realidad, ¿sí? Todas esas son cosas que yo les estoy poniendo, ¿no? Esto no está en su cuadernillo. Según el epistemólogo Bunge, la ciencia puede caracterizarse, miren, como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por ende falible. Falible significa que puede fallar, ¿eh? La ciencia, para lograr un conjunto de ideas, preposiciones y razonamientos obtenidos a partir de un determinado orden y expresados por medio de un lenguaje claro y preciso, utiliza el método. ¿Y cuál es el método que vamos a ver? El método científico, pero no ese método científico lineal, como todo el mundo se lo enseña, ¿no? Con la observación, hipótesis, experimentación y todos esos pasos, ¿no? Conclusión y después, bueno, la publicación, si es que tienen suerte los científicos de publicar todo lo que descubren, ¿no? Entonces sigamos aquí y miren, aquí yo les puse ciencia, ¿sí? La podemos ver de tres tipos de vista. Ciencia como actividad, ciencia como producto y ciencia como método. Entonces veamos qué es cada una de ellas. Ciencia como actividad, la que realizan millones de personas que constituyen la actividad científica. Y el producto final de esa actividad, conocimientos ya acumulados en libros de texto e incorporados en las invenciones y tecnologías que empleamos en nuestra vida diaria constantemente. Eso es labor investigativa, ¿sí? Entonces es la ciencia como actividad, ¿sí? Entonces la ciencia como actividad la hacen los científicos. Ciencia como producto es la inmensa cantidad de conocimientos acumulados y verificados y constituyen uno de los saberes fundamentales de la humanidad. Y ahí es donde todo lo que es ciencia y todo eso que descubrieron los científicos se ponen al alcance de la mano del resto de la comunidad, ¿sí? Entonces nosotros echamos mano
de esa ciencia, sí, que ya está descubierta, que ya está escrita, que ya está puesta y verificada. Se comprende como puede ser una teoría, la teoría de la relatividad, el teorema de Pitágoras, lo que a ustedes se les ocurre que ya está descubierto, experimentado y preciso, y que ya está fijo en nuestra comunidad, y es lo que nosotros echamos manos, ¿sí?, para hacernos nosotros, cada uno de nosotros, del conocimiento. Y eso es ciencia como producto. Y después tenemos la ciencia como método, que es la que utiliza la comunidad científica a través del cual se observan los conocimientos llamados científicos. Método de trabajo que se basa en cierta visión epistemológica diferente a otros saberes que se concreta en la investigación científica. Y eso ya es la ciencia como método, ¿sí? Y es la que utiliza justamente la comunidad científica a través de este famoso método científico. Entonces miren lo que les puse ahí. El método vincula la actividad científica como a sus productos, encamina la actividad de investigación tanto como la herramienta a través de la cual se obtiene el conocimiento científico. ¿Se entiende? Entonces que ese método científico que ustedes estudian, sí, me vincula justamente la actividad científica, sí, como a sus productos, y se encamina la actividad de investigación tanto como la herramienta a través de la cual se obtiene el conocimiento científico, ¿sí? Y recuerden que estos métodos y estos métodos científicos también han sido utilizados sin saber que estaban utilizando el método científico y sin ni siquiera saber estos científicos, los científicos de antes, de los pasos que tenía este método científico, ¿sí? Ellos simplemente observaban, se planteaban esas hipótesis, y de allí comenzaba, gracias a su curiosidad y su habilidad y demás, a realizar... ¿Sí? Perdón. ¿Alguien ¿Será que puedo volver ¿Perdón? ¿Será que puedo volver a la diapositiva número 6 un ratito? ¿Querés ir a las 6? Sí, para sacar una foto nomás. Bien. Ahí ya está. Muy bien. ¿A esa ya le sacaste? Sí. Bien. Sí. Esto de todos modos yo lo grabo y después yo se lo mando a Carlos. Creo que, Carlos, ¿ustedes tienen bitácora? Sí. Bien, se las pone ahí, Sí. se las pone a la clase en la bitácora, ¿no? Así que no hay problema esto, no hace falta que ustedes lo copien y demás, ¿no? Entonces, bien, sigamos ahí. Vamos con la investigación y el método científico. Y acá vamos a ver cómo, de diferentes maneras, se fueron investigando las cosas. Miren, investigar implica realizar tareas de manera sistemática, ¿sí?, para poder generar u obtener conocimiento. La sistematización de pasos o etapas durante el desarrollo de la investigación es necesaria, dice, para validar los resultados que se obtengan, es decir, ayuda a que el conocimiento que se obtenga tenga valor científico. ¿Se comprende? Si no, todo sería científico o todo sería conocimiento científico. Entonces, miren, esta seguidilla de paso es lo que suele conocerse como método científico, y seguramente ustedes le ponen ahí, ya tiene una idea sobre qué versa el método científico, porque este método científico lo vienen enseñando y encima lo vienen enseñando mal ya en la primaria y en la secundaria, ¿no? Para trabajar sobre este concepto le proponemos la siguiente actividad. Entonces veamos qué actividad es. Bien. Sí, profe. Entonces aquí yo les puse esto, miren. Ahí les puse las etapas del método científico y les puse, método científico supone, miren, una manera ordenada de desarrollar una investigación. Sirve para producir o comprobar los conocimientos de la ciencia. La producción del conocimiento no queda supeditada al azar de esta manera, ¿no?, ni a la subjetividad del individuo, sino que es
planificada y controlada para lograr un conocimiento válido y riguroso de ese objeto de estudio, ¿sí? Según la naturaleza del objeto de estudio de las diferentes ciencias, pueden utilizar distintos métodos y técnicas para abordarlo, porque indudablemente que cada ciencia tiene su objeto de estudio, ¿no? Entonces, miren, ahí yo les puse los pasos del método científico, como se lo suele dar, lineal, uno abajo del otro, y ahí les puse, ¿no es cierto?, el dibujito. En realidad, ¿cómo debería ser esto? ¿No? Que es un círculo, ¿no? Uno va y vuelve sobre esto, ¿no? Una hipótesis, la verifiqué la hipótesis y me dio negativa, entonces vuelvo a hacer otra hipótesis. Esto no significa de que yo empiezo con la observación, planteo el problema, hago la hipótesis, la experimento, llegué a la conclusión, listo, ya está, publico ya una divulgación científica, ¿sí? Para que esto pase, pasan muchísimos años en una investigación los científicos y vuelven varias veces sobre esto. Se comprendo, observo, me hago la pregunta, me hago la hipótesis, hago la experimentación, no me dio, bueno, entonces observé mal, a ver, voy a observar con mayor detenimiento, voy a hacer otra hipótesis y así se comprende. Entonces, por eso esto se aproxima un poquito más, pero yo al final les pongo otro gráfico que en realidad es el que se usa en la actualidad, ¿no? Esto así, este paso así tan lineal es obsoleto, ¿no? Entonces, sigamos viendo. Ahí yo les puse para que ustedes sepan qué es cada uno de esos pasos del método científico. Miren, vamos a leer. Observación. Consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos de la naturaleza, percibidos por los sentidos. Debe ser precisa y objetiva, despojada de todo prejuicio, para que la descripción sea lo más exacta posible. O sea, ¿qué me está diciendo aquí? Que la observación tiene que ser objetiva. Y es posible que una observación sea objetiva y desde ya le estoy diciendo que no. Se debe registrar toda la información. Después tenemos el planteamiento de un problema. Se formulan preguntas de investigación a partir de la observación detallada de la realidad. Planteamiento de una hipótesis, a ver, le voy a poner este puntero acá. Planteamientos de hipótesis. Se enumeran conjeturas acerca de la solución del problema, que luego, acuérdense, debe ser comprobada, ¿sí? Para ver si son correctas o no, ¿sí? Y son suposiciones. Esas hipótesis son suposiciones de cómo es que han ocurrido los eventos. ¿Se acuerdan como en el primero, el de Semenwell? La hipótesis era, por ejemplo, de que el alimento y el cuidado era diferente, ¿se entiende? O sea, son suposiciones de cómo es que pasan estos sucesos para que ocurra este evento que yo estoy observando. Después tenemos que no solamente hacer la hipótesis, sino que llegar a verificarla. Y para esto se realizan experimentaciones, ¿sí? Para probar si esa hipótesis que yo me planteo, ¿sí? Como para explicar por qué se produce un hecho, es cierto o no. Entonces, esta experimentación determina la validez de la hipótesis, o sea, si la hipótesis es verdadera o no. Y se realiza, como yo les dije, a través de estudios controlados, ¿no? Y miren, hay dos formas de verificar esa hipótesis. La observación natural, simplemente observo el fenómeno en condiciones naturales, no le agrego nada, sin artificio. Y tenemos la otra, la que generalmente se realiza ahora, que es la reproducción experimental, o sea, el científico, y es la que van a hacer ustedes que van a ser químicos, ¿no? El científico crea una situación artificial que le permite reproducir el fenómeno en condiciones controladas en un laboratorio de presión, de temperatura, de humedad y demás, utilizando en la investigación de las ciencias básicas, por ejemplo, ¿cuáles son? En química, en fisiología, en física, se usa este tipo de verificación de hipótesis, ¿no? A través de la reproducción experimental. O yo me voy a un laboratorio y reproduzco esos mismos eventos, ¿sí? Que se dan en la naturaleza, pero en este caso en un laboratorio. Análisis e interpretación de los datos, ¿sí? Se interpretan y estudian los resultados obtenidos a partir de las experimentaciones y observaciones. Se clasifican y analizan los datos empíricos.
Y la conclusión, si comprobamos que la hipótesis planteada es verdadera, la conclusión será válida. Si los hechos investigados no coinciden con la hipótesis y no es válida, entonces debo hacer una nueva hipótesis, ¿sí? Me hago una nueva pregunta o busco otra hipótesis que busque la manera o me resuelva o me dé la respuesta que yo estoy buscando a ese fenómeno que estaba observando, ¿sí? Y ahí yo ya puedo hacer, y si se comprueba, eso ya queda establecida como una ley o como una teoría, ¿sí? Vieron todas las teorías que conocemos en la actualidad. Bueno, y publicación y divulgación es directamente cuando esas teorías o esas leyes que ya están demostradas son publicadas o divulgadas en los diferentes tipos de revistas científicas, y obviamente que después todas esas investigaciones tienen que ser bajadas, o lo que se dice transposición didáctica a los libros de texto, por ejemplo, para todo eso poder ser enseñado en la primaria, en la secundaria o en el nivel terciario, ¿se entiende? Porque sería sumamente complicado nosotros directamente esas leyes o teorías que formulan los científicos con esa clase de lenguaje tan específico que usan, si nosotros no hacemos la transposición didáctica y para bajarlo a los libros de textos, indudablemente sería para el común denominador de las personas sumamente difícil entender lo que ese científico expresa en esa ley o teoría. Recuerden que las leyes o teorías son grandísimas, sino que lo que nosotros estudiamos y llegamos es a una partecita, ¿no? Por ejemplo, Pitágoras, si ustedes alguna vez se han tomado el trabajo de leer todo lo que es el trabajo de Pitágoras, ¿no? De hipotenusa y demás, es larguísimo su trabajo, sino que lo que nosotros llegamos a la conclusión es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los lados, ¿se acuerdan de esa fórmula? Y eso fue lo que nosotros sacamos, y eso se le llama transposición didáctica, ¿sí? Para que estos descubrimientos científicos no queden en la comunidad científica, sino que pueda ser compartida con el resto de la humanidad. ¿Se comprendió? ¿Alguna pregunta sobre eso? Entonces, sigamos. Aquí yo les puse un esquema, ¿ven? De este método científico tenemos la primera etapa, observación, reconocer el problema, o sea, planteamiento de un problema, formulación de hipótesis, ¿sí? Hay formulación de hipótesis, o sea, se hacen suposiciones, ¿no? Y la tercera etapa ya es la experimentación. Y ahí, con esta experimentación, nosotros podemos comprobar esas hipótesis. Si esas hipótesis no son verdaderas, ¿sí? A través de esa experimentación yo compruebo que esa hipótesis no es verdadera, me vuelvo a formular otra hipótesis. Y si esa hipótesis es comprobada a través de la experimentación, indudablemente eso se va a transformar en ley y teoría, que sería la cuarta etapa o conclusión. Entonces, sigamos aquí. Veamos, bueno, acá esto es lo que yo les pongo acerca de este método científico, que es lo último, ¿eh? Esto es lo último en cuanto a materia de método científico. ¿Para qué? Les quise introducir acá una mirada más novedosa y más actualizada del método científico, para que no se queden con ese método científico que siguen enseñando, inclusive a ustedes. Entonces, miren, vamos a ir leyendo filmina por filmina, y lo puse por número, ¿no? Entonces, miren, el método científico es visto como una manera segura de arribar a resultados, es decir, a descubrimientos. Existe un gran respeto por la metodología científica, aunque se la desconozca. Aquello que se prueba científicamente tiene credibilidad. El método científico se interpreta como un procedimiento definido, testeado, confiable para alcanzar el conocimiento científico. Vamos a leer aquí. Desde esta concepción, el método científico consiste en recopilar datos a través de la observación y experimentación cuidadosa y derivar posteriormente leyes, teoría o a través de esos datos mediante procesos lógicos. Trabajar científicamente es seguir cuidadosa y disciplinariamente el método científico. ¿Será cierto que existe esa secuencia tan bien definida de etapas que parece caracterizar la visión del método científico? Bien, entonces mire, vamos a empezar a desmitificar un poquito esto.
Tal concepción del método científico es epistemológicamente y didácticamente equivocada, ya que ya que ni es de esta manera que se produce el conocimiento científico, ni es así como se debería enseñar ciencia. Se enseñe la producción de conocimiento científico como una actividad esencialmente humana, caracterizada por una permanente interacción entre el pensar, el sentir y el hacer. Entonces ahí vamos a la otra firmina. ¿Acaso? Esto es sacado, son extractos que yo hice y les voy sacando de un libro que es sumamente grande, ¿no? ¿Acaso los científicos no observan, hacen hipótesis, experimentan, miden, establecen relaciones, obtienen resultados, formulan teorías y descubren leyes? Sí, yo me voy haciendo preguntas y las voy contestando, ¿vieron? Como para que se entiende todo esto. Sí, lo hacen. El problema es que la actividad científica no es una especie de receta infalible como parecen sugerir algunos textos. La transmisión de la idea de un método científico como una secuencia rígida y lógica de pasos puede reforzar o generar varias concepciones erróneas sobre la ciencia. Entonces miren cuáles son esas concepciones. Ojo, estas son cosas que yo les agrego para que sepan lo último, ¿no? Lo último que se habla sobre método científico. ¿Qué hay de errado en esa idea de método científico? Entonces, lo primero, lo negrito es lo que yo voy refutando, ¿no? En realidad, el libro. El método científico no comienza con la observación, y ahí les pongo puntitos suspensivos porque en realidad eso es mucho más largo, ya que esta es precedida siempre de teorías. La observación depende de la teoría. Ni el más puro o el más ingenuo de los científicos observa algo sin tener la cabeza llena de conceptos, principios, teorías que direccionan la observación. ¿Se comprende? O sea, es muy raro que un científico se pose frente a algo y diga, voy a observar esto a ver si descubro algo. ¿Se comprende a lo que yo quiero ir? Indudablemente que si esa persona hace esa observación es porque ya se está planteando o hay algo que está irresuelto, ¿sí? Y por eso ese científico va a hacer esa observación, ¿sí? Para ver si puede todos esos conocimientos que él tiene y demás llegar a algo o tiene una idea de lo que él quiere llegar. ¿Se comprende? Pero es muy difícil que uno se pose sobre algo y diga, voy a observar, no sé, esta piedra, ¿sí? Y voy a ver qué puedo investigar de esta piedra. Y no es así, ¿sí? Sino que puede ser que ese observador diga, bueno, a ver, yo sé que la piedra está formada por diferentes tipos de elementos inorgánicos, carbono, oxígeno, y demás. Y además los libros me dicen que estas piedras yo puedo saber la fecha o la edad que tiene esta piedra a través del carbono 14. ¿Se entiende? Ya tienen algo en mente. Entonces ahí, de acuerdo a lo que él quiere investigar, observa la piedra, pero ya sabe qué es la piedra, cómo está constituido y echa mano a otras personas que ya han estudiado y han hecho teoría. ¿Se comprende a lo que quiero llegar? Miren, la observación presupone un sistema de expectativas, algo teórico que se anticipa y decide a priori en qué aspecto de la realidad enfocar la atención. Si yo me pongo a observar algo, indudablemente que si soy científico porque tengo la duda y quiero investigar algo sobre algo, indudablemente mi percepción, ¿sí?, va a ser y voy a enfocar la atención sobre ese objeto acerca de lo que yo quiero saber y quiero investigar. Se comprende cuando el señor Semmelweis, ¿sí?, se planteaba esas hipótesis y la primera pregunta que se hizo él, ¿por qué morían las primeras parturientas y no la segunda? ¿Qué se fue a observar? ¿Las parturientas
o el cocinero que les daba la comida, o el árbol que daba sombra en el patio del hospital. Indudablemente, ¿en qué enfocó su observación? En esas parturientas. ¿Se comprende lo que les estoy queriendo decir? Entonces, miren, ahí vamos, seguimos acá. Lo percibido no depende solo de la realidad externa, sino también de nuestras teorías y conocimientos previos. En la vida cotidiana, lejos del laboratorio, todas nuestras observaciones son también precedidas por teorías, aunque no tengan nada de científicas. ¿Se acuerdan cuando esta chiquita, ¿cómo se llama? De lo que analizamos, el gráfico, la nena de Simpson, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que estaba sentado con el amiguito. Lisa. Elisa, perdón, no me salía, perdona, el nombre. ¿Se acuerdan cuando ella observaba, ¿sí?, las estrellas? Y seguramente ella observando las estrellas ya sabía que las estrellas son inconmensurables, que se formaron a través, supónganse que lo haya sabido, del Big Bang y cómo se formó todo el cosmos y demás, ¿sí? Aunque, ¿sí?, en la vida cotidiana todo eso que observemos y que nosotros algunas cosas ya sabemos, no tiene nada de científico. ¿Se entiende? Por eso habíamos dicho que eso que observaba Lisa no era científico. En realidad ella estaba observando y tiene una idea vaga de lo que es la estrella, de lo que es el cosmos, de lo que es el cielo, de lo que son las galaxias o lo que era un planeta. Pero en realidad ese tipo de observación que hacía ella no tiene nada de científico, ¿se comprende? Entonces miren acá, otra refutación acá. El método científico no es un procedimiento lógico, algorítmico, rígido, ¿no? Esto sigue, ¿no? Entonces miren ahí, el método científico no es una receta, una secuencia lineal de pasos que conduce necesariamente a un descubrimiento. En la práctica, muchas veces, por ejemplo, el ejemplo anterior, ¿no?, que yo les daba de Lisa, ella miraba las estrellas y eso, el hecho de observar las estrellas no significa que ella vaya a hacer un descubrimiento de algo, porque simplemente está observando las estrellas. En la práctica, muchas veces el científico procede mediante tentativas, va en una dirección, vuelve, mide nuevamente, abandona esas hipótesis porque no tiene equipamiento adecuado, hace uso de la intuición, lanza ideas en el aire, como por decir bolazos, ¿no? Se deprime, se entusiasma, se apega a una teoría, vuelve otra vez a otra hipótesis, o en el caso que tenga la suerte de que sueñe y que le salga redondito el sueño, ¿no? Etcétera, ¿se comprende? Entonces miren ahí, hacer ciencia es una actividad humana, con todos los defectos y virtudes que tiene el ser humano y con toda la teoría que tiene en la cabeza, o sea, con todos los conocimientos previos que tiene. Historiadores, filósofos, sociólogos de la ciencia aceptan casi universalmente que no existe ningún algoritmo para obtener o validar los conocimientos científicos, dado que no hay regla para que guíen al científico durante el proceso del descubrimiento, ¿se comprende? Y lo hemos demostrado con los 3 casos que hemos analizado. ¿Vieron? El de Semmelweis, el de Kekulé y el de Fleming. Entonces, sigamos analizando. Yo sé que a esta hora ustedes ya, la cabeza de ustedes ya está explotada, ¿no?, con todo esto. Miren, el método científico no es inductivo. ¿Qué significa primero inducción, no? Inducción o la lógica inductiva suele partir a partir de la observación, ¿no?, y de la experimentación. Miren, yo ahí les pongo, el método científico no es inductivo. La concepción inductivista afirma que es posible obtener las leyes y teorías científicas a partir de los hechos, o sea, a partir de la observación. Otra razón contra la existencia de una ley lógica inductiva es la que un conjunto dado de hechos siempre es compatible con más de una ley. O sea, si yo hago uso de una teoría, vamos a ver que esos hechos o esa teoría o lo que yo propongo
van a ver que es compatible con más de una ley, o sea que no es resolutiva, no es única, ¿sí? Y por eso se dice que no es inductivo. Miren aquí, la producción de conocimiento científico no es acumulativa ni lineal. Vamos a salir con eso, vamos a despojarnos de esa idea. Miren, la producción de conocimiento científico es una construcción. ¿Sí? Ustedes, cada uno de ustedes, en este momento está haciendo construcción del conocimiento. ¿Sí? El hombre construye el conocimiento. Análogamente, la visión de aprendizaje hoy predominantemente es constructivista, ¿sí? El aprendiz es constructor de su propio conocimiento científico. Ustedes en este momento están haciendo este conocimiento científico y están construyendo su propio conocimiento, ¿sí? Y están internalizando todo esto, por ejemplo, que yo les estoy diciendo. En ambos casos, esa construcción no es un proceso ni acumulativo ni lineal. En esas construcciones existen crisis, rupturas, profundas remodelaciones, ¿sí? Yo inclusive puedo, ¿cómo les puedo decir? Refutarme a mí misma, ¿sí? O negarme a que eso sea cierto, ¿se comprende? Entonces nunca es ni acumulativa ni lineal, porque inclusive yo misma me puedo hacer preguntas diciendo, ¿a ustedes no nunca les ha pasado que dicen, pero ¿será cierto esto así? ¿O creen ustedes de primera mano todo lo que le dicen y todo lo que leen? Nunca se plantean, ¿esto será cierto? ¿Será cierto esto que me está diciendo tal persona o esto que estoy leyendo? Uno de esos planteamientos se los hace, y se los hace inclusive en la vida cotidiana. Miren, los conocimientos que hoy son aceptados científicamente pueden ser dejados atrás mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene otro paradigma y se cambia el paradigma y que tiene que ver con la teoría, y lo que estaba hasta ese momento, esa teoría era totalmente aceptada. Con el paso del tiempo, ¿sí? Con, por ejemplo, la incorporación de nuevas tecnologías y demás, podemos volver sobre esa teoría y, por ejemplo, podemos decir que eso que para el año o para el siglo XX era una teoría aceptada, para hoy, para el siglo XXI, esa teoría no es aceptada. ¿Se comprende? La ciencia es viva, le pongo ahí. El conocimiento científico crece y evoluciona principalmente por reformulación de conocimientos previos y no por mera acumulación, que es diferente. O sea, tener conocimientos previos como todos ustedes tienen no es lo mismo que la acumulación del conocimiento, ¿sí? Para para realizar este conocimiento científico y para que este conocimiento científico vaya evolucionando. ¿Se comprende? Eso, a ver, para que me entiende, para que ese conocimiento científico vaya evolucionando, no depende, ¿sí?, de la acumulación, sino de los conocimientos previos y de los conocimientos posteriores, los que se van investigando, ¿se entiende? De las nuevas cosas a las que echamos manos. No sé si me entienden o si me hago entender con eso. Es medio complicado el tema, ¿no? No sé, ¿van entendiendo o están muy perdidos? No, yo sí entiendo. Bien. Entonces veamos. El conocimiento científico no es definitivo, o sea, también se refuta eso. Miren, la construcción científica no se detiene nunca. El conocimiento científico siempre está evolucionando. Sería un error enseñar ciencia como si los productos de ella resultaran de una metodología rígida, como si fuesen indudablemente verdaderos y consecuentemente definitivos, ¿sí? Algunos modelos son sustituidos por otros porque explican otra cosa o porque son más abarcativos, ¿se comprenden? Entonces así las teorías se van modificando y sustituyendo, porque lo que para una teoría en una época era considerada verdadera, pasado el tiempo, obvio, ojo que los paradigmas no cambian de un año para otro, ¿eh? Esto pasan décadas para que un paradigma cambie.
Entonces, cuando tenemos y echamos mano a nuevos conocimientos, podemos agregarle a esa teoría previa que teníamos en el paradigma anterior, ¿sí? O incorporar cosas nuevas, porque estas cosas nuevas van a explicar otras cosas y le van a agregar otras cosas a la antigua teoría, o bien puede ser que quede de lado totalmente refutada esa teoría y aparezca una teoría nueva. ¿Se comprende? Pero eso se hace a través del tiempo. Si ustedes me dicen, es cierto que es así, y sí es así. ¿Sí? Hay teorías que se van modificando en el tiempo. Si ustedes me dicen que son muchas, y no son muchas, porque los paradigmas no cambian muy seguido, ¿no? Los paradigmas. Entonces miren lo que les pongo ahí. Ahí les pongo yo la otra visión. Otra visión es del proceso de producción del conocimiento científico y del método científico. Y miren lo que les pongo aquí. Una forma de caracterizar la producción de conocimiento es a través de una interacción permanente entre, miren, pensar, sentir y hacer. Cualquier tipo de conocimiento producido por el hombre es fruto de esa interacción del pensar, del sentir y del hacer. Si no, pónganse a pensar si esos tres casos que hemos analizado, esas personas que son seres humanos, ¿sí? No han pensado, no han sentido y no han hecho. Díganme, en los tres casos, esos seres humanos, ¿sí? Indudablemente han echado mano, son personas pensantes que sienten y hacen, ¿sí? Entonces miren, cualquier tipo de conocimiento producido por el hombre es fruto de esta interacción de estas tres palabras, ¿no? Pensar, sentir y hacer. En la producción de conocimiento científico, el pensar, ahí les pongo lo que significa cada palabra, se refiere al dominio conceptual de la investigación, a su fundamentación teórica, siendo la guía para determinar los acontecimientos a ser estudiados y la orientación de las observaciones que se realizan. Vieron cuando yo les dije al principio, las observaciones siempre están precedidas de cierto tipo de conocimiento que yo ya tengo. ¿Sí? Yo no me paro frente a algo y digo, a ver, voy a observar esto, a ver qué puedo investigar y qué puedo descubrir. ¿Qué descubrimiento científico puedo hacer acerca de esto? No, yo ya tengo un conocimiento previo e indudablemente hay algo que no me cierra, hay algo que no está descubierto y por eso yo vuelvo sobre ese objeto, sí, que puede ser que otras personas ya hayan observado y yo voy a observar con mayor detenimiento. El hacer corresponde al dominio metodológico de la investigación y ese dominio no puede ser aislado de la parte teórica ni del dominio afectivo como sugiere el método científico tradicional, ¿no? De todos esos pasos así lineales, ¿sí? Donde no tienen en cuenta que ese científico que va a producir conocimiento, porque ahora no se habla de método científico, se habla de producción del conocimiento, lo haga sin tener en cuenta ese pensar, ese sentir y ese hacer. Y el sentir es el aspecto más olvidado cuando se habla de la producción de conocimiento científico, ¿sí? Miren, los medios de comunicación, los libros de texto, los profesores, hablan como si el conocimiento fuese producido por genios, ¿sí? Que son ajenos al mundo real. No, son personas como nosotros, ¿sí? La investigación científica es llevada a cabo por personas normales, que tienen sus angustias, sus alegrías, personas que yerran, que aciertan, en fin, personas que sienten, ¿sí? Si el conocimiento científico es producido por individuos que piensan, sienten y hacen, yo ahí les puse de entre paréntesis, como de hecho lo es, y si existe una constante interacción entre el pensar, sentir y hacer, como de hecho hay, entonces el método científico como es enseñado no existe. Miren, esto es lo último de lo último en cuanto a método científico, chicos, ¿eh? ¿No sería entonces más pertinente enseñar procedimientos científicos en vez de métodos científicos? ¿Se dan cuenta lo que hemos llegado y sin querer
ustedes van a ver que toda esta parte última y nueva que yo les introduje, lo hemos ido analizando a medida a cómo yo los he ido llevando en el razonamiento, por ejemplo, de esos 3 casos que hemos visto, ¿sí? Miren esos 3 casos que hemos analizado, en los cuales los 2 últimos directamente ni siquiera se siguen los pasos estos metódicos como a ustedes se lo enseñan del método científico, y sin embargo, los grandes descubrimientos que hacen, ¿sí? Y ustedes van a ver cómo son personas, analizando en profundidad esos casos, son personas que piensan, que sienten, que hacen, ¿por qué no? Que sueñan, ¿sí? ¿Por qué no? Que se arriesgan, ¿sí? Que son curiosos, como Fleming, que en vez de tirar la placa de Petri, dije, no, dijo el científico, esto, a ver, no, a ver, lo voy a observar en el microscopio, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué este hongo no me dejó crecer esta colonia de bacterias que yo estaba cultivando acá? ¿Se comprende a lo que queremos llegar con este método científico? ¿Sí? Si bien se sigue enseñando en el nivel secundario y en el nivel terciario, con esta forma, bueno, yo ya en el nivel terciario no lo enseño así, ¿no? Yo en el nivel terciario que doy clase en 4º año, ¿no? Ya en el último año donde estas chicas están por recibir de profesora. Automáticamente yo les desestructuro siempre todo este método científico, al igual que la observación. Pero ya vamos a entrar con la observación y ahí les voy a dar un montón de ejemplos que ustedes vamos a experimentar con ustedes. Miren, y ahí les pongo, miren, el nuevo gráfico que se hace con respecto al método científico. ¿Sí? Miren, tenemos cuestionamientos, interrogaciones, preguntas. Miren cómo todas estas, cuestionamiento, iniciativa, interrogaciones, curiosidad, ¿sí? Preguntas, conciencia de las condiciones de vida. Pero miren todo esto, cómo hace mucho hincapié aquí al contexto sociohistórico, cultural y ambiental, que el método científico lineal, como ustedes lo tienen en su cuadernillo, no lo tiene en cuenta, y todos estos cuestionamientos, interrogaciones, preguntas, a la vez que tiene que ver con ese contexto social, histórico, cultural y ambiental, todo eso me va a influenciar en las observaciones, ¿sí? Y es la percepción. ¿Qué son esas observaciones? Percepciones de la realidad, por ejemplo, por un estudiante. Ahí dice alumno, yo no digo alumno porque alumno, la palabra alumno significa ser sin luz. Entonces yo siempre uso estudiante, ¿no? Bueno, este autor en esta bibliografía pone alumno, pero bueno, yo ahí cambiaría por estudiante. Y miren, esa percepción de la realidad que tiene este estudiante a través de la observación, sí, tiene que ver con los conocimientos previos que trae. Y miren, eso va a ser percibido y enuncia un problema, ¿sí? Pero miren yo todo lo que yo ya les agregué en esa observación. ¿Para qué? Para formular una hipótesis. Y miren dónde está la hipótesis acá, en el medio de este círculo. Y va a formular una hipótesis y va a verificar, ¿sí? Y va a llegar a una conclusión y va a llegar a una respuesta que puede ser verdadera o no, ¿sí? Pero miren cómo esto sigue. Percibe una nueva realidad, enuncia nuevos problemas, nuevas informaciones, porque puede ser, ¿sí?, que en el contexto histórico y social en el cual estemos, haya nuevas informaciones sobre ese objeto observado en un contexto socio, histórico y cultural y ambiental diferente. Formula nuevas hipótesis y de nuevo seguimos, ¿no es cierto? Tenemos nuevos conocimientos más elaborados, ¿sí? A partir y teniendo en cuenta todo esto que yo les hago hincapié aquí. ¿Se entendió este gráfico? ¿Se dan cuenta cómo no es lineal? Y que inclusive en círculo, como les mostré al lado del lineal, que ahí ya me iba perfilando a ese círculo no es que empieza aquí, a ver, empieza en la observación, ¿sí? Me hago la pregunta, formulo la hipótesis, ahí o aquí, formulo la hipótesis, verificación y demás. ¿Lo ven como esta observación? ¿Cómo entra acá en el medio? Y a partir de acá, yo puedo disparar para diferentes lados, puedo volver, puedo incluir nueva información, como digo acá, ¿lo ven?
Entonces no significa de que porque esto sea un círculo también va a ser un paso seguido atrás del otro, si no sería lo mismo ponerlo lineal que ponerlo en círculo. El hecho de ponerlo en círculo, quiero que se hagan la idea de que ustedes, dentro de estos métodos, del método científico, de los pasos del método científico, que ahora se llama procedimientos, uno puede entrar en diferente lugar, ¿sí? Y volver a hacer una hipótesis, observo, incluyo más información, ¿se entiende lo que quiero decir? Y miren, en este gráfico, aquí, yo no tengo como primero la observación, sino que simplemente lo tengo aparte. Y no es lo mismo tenerlo aparte como algo importante a que sea y forme parte de este círculo o de esa forma lineal en que ustedes le enseñan el método científico. ¿Sí? Amén de que no tienen en cuenta que para esa observación nosotros tenemos todo esto, ¿no? Iniciativa, curiosidad, conciencia de condiciones de vida, contexto y todo lo, ideas previas que uno tiene antes de hacer esa observación. ¿Se comprende? Se comprendió medianamente método científico, al menos toda la parte nueva, porque me interesa al menos que sepan lo último, ¿no? Que se sabe y cómo se enseña método científico, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Le pareció interesante toda esta última parte que yo le agregué, que esto es nuevo, es novedoso, es lo último, en realidad es así como ahora se debe enseñar de forma constructivista del conocimiento, este método científico. ¿Se entendió? Profe, Sí. yo en el colegio también vi el antiguo, el lineal, y uno parecido al que usted mostró, pero tiene menos cosas. Por ejemplo, o sea, hay flechas que van y vuelven, pero hay, por ejemplo, no sé, consecuencia contrastable, técnica de contrastación. ¿Eso puede ser válido también? Sí, claro Porque que hay sí. flechas que, por ejemplo, del nuevo conocimiento surge un nuevo problema, o la comprobación o no, la hipótesis, vuelven al problema. Exactamente, mira, como vos verás acá en este círculo, no hay flechas. ¿Te das cuenta? No hay flecha, Sí. porque esto vos podés volver para acá, ¿me entendés? Entonces, por esto este círculo se lo dibuja sin flecha, ¿sí? Y de hecho es muy rico la construcción del conocimiento científico, ¿sí? Pero ese método científico tan lineal, ¿sí? Como se los enseñan a ustedes, no es tan así, ¿se entiende? No es así como se construye el conocimiento. No sé si a todos les quedó un poquito más claro de lo que es la construcción del conocimiento y estos métodos científicos, ¿sí? Inclusive por más que me O sea, digan... vendría a ser algo, ¿Cómo? vendría a ser algo bastante abstracto en el sentido de realizarlo. Claro, claro. No tiene la parte toda esa de la subjetividad que no la tiene en cuenta, porque recuerden que todas las personas que echan mano a esto, estos científicos, son humanos, sí, que piensan, que sienten y demás, como yo les puse ahí al final. Entonces recuerden que estos métodos científicos, si bien es el método que, ¿cómo le puedo decir? Que valida, ¿no? Todo lo que es una investigación científica, porque indudablemente lo que hace el científico es observación, es hipótesis, encima que la tiene que experimentar, y si recién si esa experimentación es verdadera, bueno, ahí puede decir, esto que pensé es cierto y hacer una teoría, no es tan lineal, se comprende, no es tan lineal, porque inclusive estos mismos científicos se frustran, tiran todo, rompen todo. Miren, chicos, yo tengo tantas historias para contarles de científicos de la antigüedad. Vuelven a armar todo de nuevo, el laboratorio de nuevo, y vuelven otra vez con ideas nuevas. O sea, no se crean que todo lo que sabemos hoy en día a través de estos científicos, que fueron los que descubrieron, han hecho las cosas tan perfectitas y han sido tan perfectos como uno cree. Uno dice un científico, es un genio. No, no es ningún genio. Ha tenido tiempo y ha tenido la curiosidad y se ha puesto a investigar, ¿se comprende? Pero son personas como nosotros, ¿sí? Y que indudablemente que nunca le ha salido redondito como en una primera instancia uno piensa que Pitágoras armó el teorema de Pitágoras así, de un día para el otro. No, señor. Hizo un montón de pruebas y de error hasta llegar a esa fórmula, ¿sí? Yo inclusive tengo el libro
sobre Pitágoras, chicos, ustedes no saben la cantidad de idas y vueltas y la cantidad de años que tuvo Pitágoras para llegar a la fórmula, ¿no? Para llegar a la fórmula esta del teorema de Pitágoras, ¿no? Bien, entonces ahora si eso quedó medianamente claro, vamos a ver si podemos terminar hoy. Vamos a pasar ya a otro tema. ¿Hay alguna otra pregunta sobre lo que es método científico? La idea mía era no simplemente repetir lo que decía su cuadernillo, sino incorporar estas cosas nuevas, ¿no? Para que ustedes lo piensen, ¿no? Y no vean el método científico como esos pasos, sino que hablen más bien de construcción del conocimiento, ¿sí? Que es lo que se usa ahora. Entonces vamos a ver los modelos y las teorías en química. Ahí vamos a ver, ustedes usan muchísimos modelos, ¿no? Los que van a hacer, los que hacen ciencias químicas. Son una de las principales herramientas de la investigación en química, los modelos químicos. Y miren, ustedes durante su carrera, les puse ahí, van a escuchar nombrar, por ejemplo, miren, el modelo de bolas de billar en un gas, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es un modelo, y esto es exactamente el metano, ¿no? Esa bola negra es el carbono, y las 4 bolitas ahí tridimensionales y estructuralmente puestas ahí, son los hidrógenos, ¿sí? Esto es carbono, hidrógeno 4, este es el metano. Entonces miren cómo tienen ustedes o echan mano a los modelos de las bolillas de billar. De hecho, yo enseño en el secundario también química, y vienen unos modelos con bolitas que ustedes los van despegando y van armando la molécula que ustedes quieren, ¿no? Y trae, por ejemplo, la negra es el carbono, blanco es hidrógeno, rojas son oxígeno, y yo les voy dando moléculas y ustedes van armando y ven tridimensionalmente cómo es esa molécula. Es hermoso esto con las bolitas estas supuestas del billar. Yo las hago, pero con bolitas que me salieron carísimas, de hecho las compré en Brasil. Acá deben existir, la verdad que no sé. Después tenemos, miren, el modelo atómico de Bohr. Miren lo que es esa estructura, ese modelo atómico de Bohr. No sé si ustedes ya han estudiado algo de átomo y de todo eso. Vieron que los científicos empezaron a hacer diferentes modelos. Y no significa que porque estos científicos hayan hecho modelos, ese haya sido el modelo con el que nos hemos quedado, ¿no? Porque en realidad el modelo que ahora se usa es justamente el de Rutherford, ¿no? Ese modelo donde el núcleo está cargado positivamente por esos protones y los electrones van girando alrededor de esos electrones, y en realidad no se sabe el lugar exacto de esos electrones, por eso que esas órbitas con las que ustedes esto tampoco es así, ¿no? Porque en realidad no se sabe el lugar donde se encuentran los electrones, porque los electrones se están moviendo permanentemente. Y antes de Bohr, antes de Rutherford, que dio otro modelo, vieron donde se cruzan así los átomos, miren, no se las puse ahí, no me di cuenta, pero ustedes deben saber, es ese que se cruza, sí, para todos lados, y lo que él quiere significar de que ese electrón se mueve y que no tiene un lugar fijo en el espacio, alrededor, ¿no?, del núcleo. El de Bohr era esta estructura, ¿sí?, donde había ahí un lugar donde se concentraban las moléculas positivas, que eran protones, y estos electrones se movían en órbitas, ¿sí?, así, alrededor del núcleo. Se sabe que eso no es tan así, ¿no? Saben, ¿no? El electrón no corre alrededor de esa órbita tan específica, sino que no sabemos dónde está, porque no, ¿cómo les puedo decir? Está en permanente movimiento el electrón, sino que a fin de estudiar la carga eléctrica que tiene y cómo se va moviendo, si se va alejando o se va acercando del núcleo, es que le damos y estudiamos esas orbitales, ¿no? S, P, O, M, N y todos esos nombres que tienen esos orbitales. Miren este otro modelo de distribución gaussiana en estadística. No sé si alguien ha estudiado en el secundario, esto se llama campana de Gauss, ¿sí? Y esto es un modelo también. Y este tipo de modelos se usan mucho en estadística, y nosotros en medicina usamos mucho la estadística y estas campanas de Gauss. Ese es otro modelo. Miren, acá tenemos otro modelo, bueno, estos son más de medicina, pero no sé, calculo que ustedes se deben dar idea. Miren, el modelo de interacción llave-cerradura se le llama este modelo.
llave-cerradura en una reacción enzimática, porque miren, esta que está en azul es la enzima, y esto es un sustrato. Las enzimas lo que hacen es acelerar los procesos metabólicos, ¿sí? Por el cual un sustrato realiza en esta reacción metabólica cambios, y esos cambios son los productos de esa reacción metabólica, ¿sí? Para eso echamos mano en el organismo a las enzimas. Las enzimas lo que hacen es disminuirme, ¿sí? La cantidad de energía que se va a necesitar para realizar esta reacción química, amén, que me acelera todas las reacciones químicas que se producen en nuestro organismo. Imagínense que sin enzima en nuestro organismo, nosotros tendríamos un movimiento parecido a una babosa, ¿sí? Nosotros podemos tener los movimientos que realizamos gracias a que tenemos y echamos mano a las enzimas, que nos aceleran, ¿sí?, la velocidad con la que se realizan todas las reacciones químicas en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, a esto, ¿sí? Bueno, chicos, yo soy una máquina de hablar, discúlpenme, no puedo con mi genio, ¿no? Yo les voy enseñando siempre para que ustedes sepan un poquito más. Miren, esa enzima, ¿sí?, cuando sale de esta reacción, aquí tenemos el sustrato y la enzima, se forma este complejo sustrato-enzima, y con producto de esta reacción, la enzima sale indemne de esta reacción, o sea, no se modifica. Pero sí tenemos dos productos, y así es como todas las reacciones químicas se producen en nuestro organismo, ya sean las anabólicas o las catabólicas de síntesis o las anabólicas de reducción. Entonces veamos, aquí tenemos, entonces a eso se le llamó interacción de llave y cerradura, porque encaja justo, ¿sí?, el sustrato en la enzima. Entonces ese modelo se le llamó modelo de llave en cerradura, a pesar de que ahora se llama inducción. Ustedes saben, yo soy una lectora férrea, ¿no? Yo no me quedo con las cosas antiguas. Ahora este modelo de llave y cerradura es obsoleto también. Ahora se le llama inducción de llave-cerradura, porque se descubrió que la enzima tiene otro sitio de unión aquí, que se llama sitio alostérico, donde de acuerdo a cómo se una esa sustancia alostérica, sí puede inhibir o activar a esa enzima. La inhibe cuando se une y me modifique este sitio de acción y el sustrato no se puede unir a la enzima. Y me la activa cuando esta enzima no tiene esta formita para que el sustrato se una. Entonces ese sitio alostérico donde se une esa sustancia alostérica me modifica este sitio activo y me la deja con esa formita para que el sustrato se pueda unir a la enzima. Entonces este sistema de llave y cerradura también es obsoleto, ¿sí? Ahora se llama inducción de llave-cerradura, porque se ha visto que tiene este otro sitio de unión, la enzima, que no es el sitio activo donde se une con el sustrato y que se llama sitio alostérico. Bien, si les queda algo de todo lo que les dije, chicos, bienvenidos sea. Pero bueno, después lo pueden, de hecho, ustedes seguramente van a estudiar enzima y lo van a ver. El modelo de doble hélice, bueno, ¿quién no estudió en el secundario este modelo de doble hélice del ADN, no? Que miren, esta escalera en caracol, esa doble hélice de estrógena, porque siempre gira hacia la derecha, y ahí, bueno, ahí les quería contar la historia de cómo se descubrió el ADN, pero indudablemente no vamos a tener tiempo, porque Carlos me dijo que hoy sí o sí tenía que terminar la unidad 1, si no, si quieren se las cuento al cuentito, pero no muchos nombres de científicos que tampoco se los van a acordar. Lo único que les quiero decir, que les quede con esto, miren que quedó como que Watson y Crick en 1953 descubren la estructura de doble hélices del ADN. Bueno, yo les digo que para que ellos hayan llegado y hayan ganado, y como yo digo siempre, el último es el que gana los laureles, ellos echaron mano a un montón de cosas que fueron investigando otros científicos, y entre esas la tenemos, no sé si alguien la ha escuchado nombrar alguna vez, a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una mujer científica que le aportó un montón a este sistema de doble hélices del ADN, porque inclusive ella con el marido Wilkins hicieron y tomó una imagen que se llama de difracción de rayos X, ¿sí?, donde ahí ellos ya sabían que esta molécula de ADN tenía esta doble hélice, esta doble cadena,
cuando Watson y Crick todavía seguían pensando que el ADN tenía 3 cadenas. Entonces, miren, un colaborador de Watson y Crick lo mandaron y le robaron las imágenes que esta mujer había hecho y había sacado de esta radiografía del ADN, se la robaron, y gracias a eso y a los aportes de todos los otros científicos, no me voy a poner a contarle todo el cuentito, porque si no, Carlos después me mata, llegaron Watson y Crick a esta cadena de doble hélice, ¿vieron? Pero ellos fueron totalmente deshonestos a la hora de realizar algunos descubrimientos científicos, ¿no? Robaron un montón de cosas que ya habían descubierto los otros científicos, y ellos llegaron a eso y se llevaron los laureles, ¿no? Desgraciadamente, Franklin murió muy tempranamente, a los 38 años, de cáncer de útero. Pero bueno, cuando murió aprovecharon a robarle su investigación. Si no, yo estoy segura que esta investigadora con el marido hubieran primero descubierto y hubieran presentado, como ellos ya tenían ya esta doble hélice, a la comunidad científica, y esta señora se hubiera llevado los laureles. Pero bueno, vieron como es todo, ¿no? Está toda esa trampullada, inclusive entre los científicos, ¿no? Como, ahí les cuento cómo robaron información estos Watson y Crick, y que nosotros lo tenemos, wow, como son los grandes científicos. Bueno, los que ganaron el premio Nobel. Bueno, bien, entonces miren ahí, los científicos pasan mucho tiempo construyendo, probando, comparando, revisando todos estos modelos, ¿no? Y son valiosas herramientas, sobre todo para ustedes que van a ser químicos. Entonces, miren, por ejemplo, ahí, bueno, el uso tan amplio se le da a los modelos dentro de química, sobre todo, ¿sí? Y ahí les puse, en líneas generales podríamos decir que modelo, o sea, vamos a tratar de darle una definición a estos modelos. Es cualquier representación sustituta en cualquier medio simbólico que permite, miren, pensar, hablar, aprender, actuar con rigor y profundidad sobre el sistema que se está estudiando, ¿sí? Entonces, miren ahí, usamos modelos a escala, de hecho yo se los hago hacer a los chicos con plastilinas y palitos, ¿vieron esos palitos de brochet? Yo les llevo plastilina y palitos, y ellos hacen esta representación de los átomos en el espacio. No sé si a ustedes se lo han hecho hacer alguna vez en el secundario, y estos son modelos, ¿sí? Luego, ¿sí? De recolectar, por ejemplo, este es otro modelo, ¿no? De recolectar datos, uso modelos matemáticos, ¿sí? En la computadora. También esto es otro modelo, ¿sí? Pensar esas partículas de gas que habíamos visto al principio como si fueran bolas de billar, y me permiten entablar cómo se chocan, ¿sí? Como si fueran, ¿vieron la mesa de pool con las bolitas de billar y cómo le pegamos a una, se chocan y se desparraman? Bueno, ese también es un modelo que se llama analógico, ¿sí? Y a través justamente de la visión de esos modelos de billar, de cómo se fueron modificando, se pudieron hacer esos modelos, ¿sí? Donde se pueden hacer cálculos, y a través de estos cálculos podemos saber cómo estos átomos de estas partículas de gases que me forman los gases, por ejemplo el metano, se chocan, o cualquier otro gas. Miren, aquí tenemos otro, aquí no usamos de modelo, pobrecito acá el pobre chancho, donde se usan y se experimenta en la oreja, ¿sí? Para evaluar algunos fármacos. ¿Por qué? Porque la piel de la oreja del chancho es muy similar, ¿sí? A la piel del humano, al tejido epitelial que les pongo ahí, la piel, ¿no? Aquí tenemos otro, el uso de la computadora, ¿sí? Que ahora se usa muchísimo, ¿no? Los científicos echan mucho mano, ¿no? Ahora a todos estos modelos que se hacen, y esas programaciones que se hacen a través de la computadora. Entonces ahí podemos modelar átomos, sí, o moléculas, estudiar cómo interaccionan entre ellas. Esto obviamente es lo que se usa ahora, ¿no? Y miren este otro, miren, ¿quién no ha hecho una maqueta sobre la célula, ya sea animal o vegetal, o eucariota, procariota, ¿no? Y solemos utilizar esas maquetas, ¿sí? O dibujos esquemáticos. Entonces, miren ahí, suele pensarse erróneamente que los modelos son simplificaciones o meros calcos fenomenológicos del objeto que reemplazan. Pero como vemos,
En química, o sea, ustedes en química, podemos considerar modelos a las maquetas, a las imágenes, a las tablas, a los símbolos, a todo lo que ustedes sí los puede ayudar y habiliten, ¿sí? Para que puedan explicar ustedes y predecir e intervenir en el objeto de estudio, o sea, todo lo que ustedes puedan echar mano para entender ese objeto de estudio sobre el cual ustedes van a realizar el proceso del conocimiento, van a ser valederos. Y de hecho seguramente van a hacer algunos tipos de esquemas. No sé si, chicos, estos tipos de esquemas con plastilinas o maquetas, pero ustedes usan muchísimos modelos. Y ahora vamos a entrar a esto, que es el último tema. Bueno, ustedes no tienen problemas si nos excedemos unos minutitos, porque Carlos me ha dado esta hora y media nomás para terminar con esta unidad. Miren, acá vamos a hablar de las observaciones y el mito de la objetividad. Y acá tenía un montón de cosas para comentarles, pero veo que no me va a alcanzar el tiempo. Bien, se entendió lo que es modelos, ¿no? Modelos esquemáticos a los que uno echa mano y esas representaciones que uno hace para entender ¿sí? Cómo funcionan, por ejemplo, los gases, cómo se chocan las moléculas de los gases, o cómo es una célula, o hacer tridimensionalmente, ¿no? Una molécula, y ustedes van a echar mano muchísimo a esos modelos. Vamos a ver, acá. Podría pensarse que cuando se observa algo, nuestros ojos funcionan como una cámara fotográfica, captando la realidad del mundo que nos rodea, o de lo que se desea investigar. En su expresión más fuerte, la opinión común mantiene que los hechos del mundo exterior no son dados directamente a través del sentido de la vista. Ajá, bien, solo tenemos que ponernos frente al mundo y registrar lo que hay en él para ver. Perfecto. Puedo constatar que hay, por ejemplo, a ellos les puse una pizarra y una lapicera entre mis dedos, o ustedes miran lo que tienen alrededor, ¿no? Entonces yo iba a hacer algunos ejercicios con ustedes, pero indudablemente no tengo tiempo. Pero bueno, es lo mismo que yo hago con mis estudiantes, ¿no? Los saco a todos afuera del aula y los hago entrar de a uno y que me vayan diciendo y describiendo el aula. ¿Qué observan del aula? Y se los hago escribir, ¿no? En un papel. Y todos observan algo diferente del mismo aula, chicos. Es increíble. Bueno, entonces dice ahí, una opinión tal puede apoyarse en la descripción de cómo funciona el ojo. Entonces ahí nos iríamos a cómo se forma la cámara, ¿se acuerdan? Invertida en la retina, y eso ya nos iríamos a la parte de anatomía. Si eso fuera todo, lo que se ve estaría determinado por la naturaleza de lo que se mira, y todos los observadores tendrían la misma experiencia visual al enfrentarse a la misma escena. A eso les quiere referir. De que si solo nos referimos al observar como el ojo que se arma la imagen en la retina, todo veríamos lo mismo y tendríamos la misma percepción. Y miren, si yo a ustedes los pongo frente a una montaña y les digo, ¿qué observan de esa montaña? Ninguno de todos ustedes me va a decir y me va a describir esa montaña de forma igual. Sí, uno me va a decir, y yo estoy pensando que aparentemente esta montaña sería buena para escalarla. ¿Sí? El otro me va a decir, y yo estoy pensando, a mí esta montaña me trae un sentimiento porque yo cuando estaba de novio íbamos siempre a la misma montaña y la escalábamos y no sé qué. El otro me va a decir, el que sea más botánico me va a decir, y yo estoy viendo que está constituido por algunas plantas propias, tiene arbustos y tiene... Y yo les puedo asegurar que cuando yo los pongo a observar el mismo objeto, ninguno me dice lo que ve y lo describe exactamente igual, porque no todos vemos el mismo objeto con el mismo parámetro. Si vamos a ver, ¿cómo lo vamos a ver? Con el ojo, que es la parte anatómica, y sí, todos vamos a ver una montaña. Sí, pero cuando yo les digo a ustedes que me describen lo que ven, ustedes ante el mismo objeto lo describen totalmente diferente. Algunos son más sentimentales, otros le echan mano a lo abstracto. ¿Se comprende lo que les quiero decir? Tenía un par de actividades para hacer con ustedes con esto, pero bueno, para que lo entiendan mejor. Pero bueno,
me dan estos tiempos tan acotados. Bien, sin embargo, dice, hay muchas pruebas que indican que sencillamente esto no es así. Dos observadores normales que vean el mismo objeto desde el mismo lugar en las mismas circunstancias físicas no tienen necesariamente idénticas experiencias visuales, aunque las imágenes que se reproduzcan, se entiende en la retina, son iguales. Eso es lo que les venía comentando recién, y que ahí les pongo que no hay forma de que dos observadores ante un mismo objeto vean lo mismo. Y miren ahí les puse un ejemplo de una escalera que es la que ustedes tienen ahí, ¿sí? La mayoría de nosotros, ¿qué va a decir? Si yo les digo, ¿qué ven ahí? Bueno, ustedes me van a decir, es una escalera, ¿sí? Donde podemos ver los escalones superiores. Algunos me van a decir, sí, podemos saber también cómo están formados los escalones inferiores y demás. Pero si yo esta misma imagen, yo se la hago ver, como dice por ahí, no vamos a ponerlo a leer todo, en cierta una tribu del África. Y yo les pongo esto. Y yo les digo, a ver, a esta gente, ¿qué ven ahí? ¿Ustedes piensan que me van a decir escalera? ¿Qué piensan ustedes? En una tribu de África. Ustedes ante esto me dicen, es una escalera, indudablemente, profesor, una escalera. Si yo este mismo dibujo se lo pongo a una tribu del África, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que ellos me van a decir que son una escalera? No, porque no la conocen. Claro, exactamente. ¿Se dan cuenta cómo tiene que ver un montón de cosas cuando yo observo un objeto? Ellos lo más probable es que me digan, y hay líneas. Cuanto más que me digan hay líneas, una arriba de la otra, ¿sí? O si se lo hubiera presentado a esto, lo hubiera mostrado esto a los incos, me hubieran dicho, y esa es una terraza, es un modo de cultivar. Vieron que los incos cultivaban así en la montaña y era en forma de escalera, ¿no? Y echaban el agua y ahí bajaba, eso se llama terraza, ¿no? Entonces capaz que si yo le mostraba esto, hubiera dicho, es un método de, una terraza, es un método de cultivo de los incas. ¿Se dan cuenta cómo tiene que ver con toda la carga que tenemos nosotros y con todos los conocimientos previos? Sí, indudablemente, miren esto. Si yo, estos son imágenes para ilusiones ópticas, son las que se usan en psicología, ¿no? Esto también yo las uso mucho con los chicos. Si yo les digo acá, a ver, ¿qué ven ustedes? Activen sus micrófonos, ¿no? Dos caras. Son Para, enfrentados. bueno, Una copa. Yo veo una copa. Bueno, Sí. ¿se dan cuenta? Ya dos personas de ustedes, una vio dos caras enfrentadas y otra persona, mire eso blanco, es una copa. ¿Sí? Pero escúchenme, si yo, supónganse que esta misma tribu del África, ¿sí? Que no sepan lo que es una copa. Ustedes van a pensar que van a decir, ¿y yo veo una copa? ¿Por qué ve No. una copa la compañera? Porque ya sabe lo que es una copa. ¿Se comprende lo que les quiero decir? Entonces, capaz que esta imagen yo se la muestro a los mismos personas, estos individuos de la tribu del África, y me van a decir, y son dos personas enfrentadas, porque van a ver esto, porque esto es lo que conocen. No conocen la copa. Entonces es muy difícil que me digan, yo veo una copa como tan sueltamente dijo ahí la compañera, dijo ver una copa. ¿Se comprende? Y miren con esta otra imagen, ¿no? ¿Qué ven ahí? A ver, en esa imagen. Yo veo por una parte una persona, la mitad de la cara de una persona de frente y después como si estaría de costado. Claro. De perfil. Yo veo una persona de frente, pero siento que la imagen, o sea, la nariz está editada de perfil y que está cortada como si fuese un perfil, como para generar confusión. Claro. Para Bueno, mí está al frente. ahí ya la he analizado mucho, porque cuando yo la miro rápido, la mayoría dice, es una persona de perfil, o el resto me dice, es la mitad de la cara de una persona que está de frente. ¿Se entiende? Ustedes ya lo analizaron un poquito mejor, porque ustedes ya están haciendo uso del procesamiento del conocimiento. Qué bien que he hecho la tarea. Entonces ustedes ya me dijeron, y bueno, ahí yo veo que este ojo está de frente, entonces puede ser que sea la mitad de la cara. Otro me dijo, y yo la nariz la veo de costado. Entonces, se entiende cómo la empezaron a analizar a la imagen, ¿no? Y no se largaron así al azar.
Entonces, con esto, ¿a qué quiero llegar? Porque se me está acabando el tiempo. De hecho, ustedes, esto yo se lo mando después a Carlos, ¿no? Entonces ustedes lo pueden leer. Como ven, es totalmente, no es totalmente objetivo, ¿sí? Lo que yo observo, porque siempre está cargada de la subjetividad. ¿Y a qué me refiero a la subjetividad? Con el estado de ánimo que ustedes estén en ese momento que están observando el objeto. El conocimiento previo que tengan, ¿sí? Y un montón de otros factores más. Entonces, no está bien decir que la observación es objetiva, porque nadie observa objetivamente. Todos tenemos prejuicios y tenemos cosas y traemos cosas y tenemos conocimiento, ¿se entiende? Entonces, nunca esa observación que se hace, por ejemplo, en el método científico, es objetiva, sino que está cargada con la subjetividad, con lo que trae cada uno de ustedes, ¿sí? Sentimientos, frustraciones, conocimientos, ideas previas y todo lo que ustedes me quieran nombrar. Bueno, ahí les pongo ese ejemplo que es el que tienen ustedes, que miren las diferentes formas de observar, porque ahí uno reclama, por ejemplo, que el balance de la empresa muestra claramente que ha habido una pésima gestión. Miren cómo mira y la forma de percibir ese balance. En cambio, este señor, bueno, ella directamente dice que no ve nada, que ella no ve eso, y este señor, miren lo que dice. ¿En dónde muestra eso el balance? Le pregunta. Lo único, no sé qué dice, que veo, es que las ganancias han sido menores de lo esperado. Miren, ¿sí? Cómo observa él, ¿sí? Ese balance. Y están todos mirando el mismo papel, ¿no? Entonces este señor dice que él observa que las ganancias han sido menores que la esperada, mientras este dice que ha habido una pésima gestión. Mientras esta señora dice, no seas necio, esos datos no son no son completamente objetivos, ¿sí? ¿Se entiende? Ante el mismo objeto, ¿qué percepción diferente podemos tener todos nosotros? Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de que la observación, o si fuera cierta que la observación es objetiva, indudablemente todos veríamos lo mismo y describiríamos lo mismo que vemos. ¿Se comprende eso? Bueno, ahí les pongo algo de lo que tiene que ver con la cultura y de la objetividad, que es lo que les estaba hablando sobre los indios y demás. Y miren acá qué importante que es esto. Miren, aquí, en la parte esta, que yo les explico ahí, después leanla ustedes, ahí lo que yo les explico es que justamente si la observación fuera objetiva, ¿sí? Y totalmente objetiva, cada vez que una persona describe algo, sería totalmente, digamos, valedero. ¿Se entiende lo que sea? O no sería refutable. O él diría, esto es lo que yo observé porque esto es objetivo y yo soy dueño de la verdad. ¿Sí? Pero eso no es así. Porque va a venir otra persona que va a observar lo mismo y le va a decir, mira, yo no veo este objeto como vos lo ves, porque yo lo veo así, así y así. Y por eso se interpreta que la observación no es objetiva. Y miren este meme acá, no sé qué es lo que es una caricatura. Miren qué cosa real. Miren, hola, le dice, ¿no? El nenito, dice, hola, soy la realidad. ¡Uy, qué bueno! Dice, por fin te conozco. Esta va a ser la realidad para este individuo. Pero miren acá, viene, miren lo que encontré, les presento la realidad, dice él, ¿no? Él viene con su realidad. Y miren este otro, oh, yo también, les presento la realidad, miren cómo es la realidad de este. Esta otra señora, les presento la realidad, miren la realidad de esta señora. Y este otro, les presento la realidad. ¿Se dan cuenta? No hay caricatura más específica para cerrar este tema, chicos. O sea, se dan cuenta cómo la realidad de uno no es la realidad del otro. Y eso tiene que ver con que en la observación, por ejemplo, volviendo sobre la observación, no somos objetivos.
porque si todos tuviéramos la capacidad de ser objetivos, todos veríamos lo mismo y todos seríamos dueños de la misma realidad o de la misma verdad. ¿Sí? Y este meme, cerrando con este meme, ahí ustedes pueden comprobar cómo las realidades son diferentes, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Y yo tengo una realidad, ustedes tienen otro, cada uno de ustedes tiene su realidad. ¿Se comprende? Por eso es que todo lo que observamos no es objetivo, sino que está cargado de subjetividad. Y eso hace a que yo tenga mi propia realidad.